la conferencia magistral que nos habrá de exponer el doctor Carlos Tello Macías, y lo que hago ahora yo es simplemente presentar la mesa. Para este evento pues hemos pedido al doctor Jorge Figueroa Cancino que nos haga la atención de hacer la presentación del conferencista y moderar la misma conferencia. Entonces, está por lo tanto con nosotros el doctor Carlos Tello Macías, del cual van a dar más pormenores el doctor Figueroa Cancino, y lo único que nos queda es decirle al profesor Carlos Tello Macías que sea bienvenido de nueva cuenta con nosotros. Él participa con mucha frecuencia en la Facultad de Economía de Culiacán, y hoy pues ha tenido la atención de dedicarnos, de venir a hacer este esfuerzo y de estar con nosotros, y aprovechar para presentar adicionalmente 2 libros que están disponibles ahí a la entrada, a la venta, que son además muy recientes, son publicados recientemente por la Universidad Autónoma de México. Entonces ahí están, no sé si se han agotado, había bastante en su momento, pero empezaron a comprar, ¿no? Bueno, ahí están disponibles para los que estén interesados, ¿no? Entonces me permito simplemente darle el uso de la voz al profesor doctor Figueroa Cancino para efecto de que presida la presente conferencia magistral. Adelante, profesor. Pues antes que nada, una bienvenida, que nos acompañan estudiantes y maestros de Culiacán que están acá, y hoy concurren alumnos de las carreras de comercio internacional que nos acompañan. Damos la bienvenida al maestro Carlos Alejandro Tello Macías, una persona reconocida desde hace muchísimos años en México. Tiene una trayectoria amplísima como funcionario público, como docente, como investigador. Le damos la bienvenida a esta presentación, esta su conferencia y presentación de las obras más recientes que trae por acá, recién salidas del horno, ¿no? El doctor Carlos Tello tiene una amplísima trayectoria desde los 80s, 90s, alrededor estuvo participando en el ámbito de la gestión pública. Él es, en primer lugar, su trayectoria de maestría en ciencias en la Universidad de Columbia, Nueva York, doctor en Cambridge University, en Inglaterra, un doctorado en economía por la Facultad de Economía, actualmente es maestro de tiempo completo, titular C, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, que es el nivel más alto que tenemos de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores de México, reconocido por CONACYT. Tiene una amplísima producción bibliográfica, artículos, revistas, ponencias, artículos arbitrados, obras, resaltan entre otras. Recordamos mucho sus libros, que los hemos usado en la docencia, nosotros que hemos impartido clases de historia y de economía en las aulas. La disputa por la nación, en coautoría con Rolando Cordera, La política económica en México 70-76, La nacionalización de la banca en México, Estado y desarrollo económico en México 1920-2006, El auge petrolero, de la euforia al desencanto, El combate a la pobreza, y más recientemente La desigualdad en México, que se está exponiendo ahorita, está a disposición para quienes deseen comprarlo. También La revolución de los ricos, donde expone, por supuesto, todo el cambio que se dio de política económica en este país a raíz. Empieza, nos dicen, los 70s por allá, empieza con la constitución del Consejo Coordinador Empresarial, pero agarra fuerza con Miguel de la Madrid, con las políticas neoliberales, los aborda en esta obra.
es un reconocimiento amplio a toda su trayectoria, lo tenemos con nosotros. La Facultad de Economía le otorgó un reconocimiento en mayo de 2011 ante su importante labor como maestro en numerosas generaciones a lo largo de 51 años, 52 años ahora, maestro, ya casi 52, y actualmente es miembro del sistema nacional, ya lo habíamos comentado. El maestro ha tenido cargos importantísimos, tuvo cargos importantísimos fue subsecretario de Hacienda, fue secretario de Programación y Presupuesto, el primer secretario, doctor, cuando se funda la Secretaría, se crea la Secretaría, que ya no existe, la Secretaría de Programación y Presupuesto, fue director también general del Banco de México, director del Instituto Nacional de Indigenista, y bueno, fue embajador también en varios países, fungió como embajador en representación de nuestro país como Cuba, Portugal y Rusia, al menos esos datos que estamos recogiendo ahí. Cierro con algunas distinciones que ha tenido en su trayectoria, méritos académicos, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Universidad Nacional, integrante de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía, jurado para el Premio Nacional y para diversos galardones nacionales en Economía. Actualmente es tutor del programa de posgrado en Economía en el doctorado y forma parte del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Es integrante del Consejo Universitario y miembro del Grupo Central de la UNAM. Con esto no quiero ya más decir toda la trayectoria, tiene muchísimos datos, yo mejor quiero que lo escuchen, que lo escuchemos con mucha atención. Nos va a acompañar con esta conferencia magistral y seguramente al cerrar habrá tiempo para preguntas para las personas que desean hacer, maestro. Va a ser así, ¿verdad? No, hombre, muchas gracias, doctor Figueroa. Es de veras para mí un honor estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a Gerardo López el haberme invitado a compartir con ustedes unos momentos en este encuentro que se ve sumamente interesante de egresados y estudiantes del doctorado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctorado en Ciencias Sociales. El tema asignado es de la situación económica actual de México y sus perspectivas. Lo primero que se me ocurre en este momento sobre la situación de México y sus perspectivas económicas es decirles a ustedes que el futuro no es como era antes. Antes el futuro era mucho más fácil, podía uno proyectar, pero pienso que vivimos en un momento de incertidumbre y no solo en México, sino en el mundo entero. Y lo que pueda suceder en los años por venir, pues en parte está determinado por lo que sucede fuera del país y lo que sucede en otra parte en México. Y es esto, la incertidumbre que domina el momento actual y lo hace pues difícil de proyectar. Siempre, desde luego, ha existido incertidumbre, pero hoy mucho más que ayer, esto prácticamente nos abruma. No sabemos lo que va a suceder mañana, pero literalmente mañana, dentro de 24 horas, porque están cambiando las cosas y surgen programas para resolver la crisis que viven, pero al día siguiente se cambian estos programas. Hay que ver la prensa y lo que dice la prensa cotidianamente sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa. Y luego están las elecciones en los Estados Unidos, donde hay planteamientos muy distintos sobre lo que piensa hacer el gobierno norteamericano. Basta haber escuchado ayer y antier los discursos de ahora ya candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano, Ryan, y los del presidente, bueno, candidato a la presidencia
Mitt Romney de los republicanos frente a lo que dice Obama y lo que está planteando. O sea, son mundos distintos. Ello no obstante, necesita uno actuar y estar sobre las cosas. Es parte del quehacer político tan importante que es para la marcha de una economía de una nación. Es importante tomar como referencia datos, pocos. Durante 50 años, de 1932 a 1982, la economía mexicana se organizó en torno a un proyecto, un estilo, un modelo también se dice de desarrollo, que tuvo algunos resultados muy positivos. En primer lugar, en esos 50 años, 32-82, el Producto Interno Bruto por persona creció en promedio todos esos años por encima del 3.2% en términos reales. Un crecimiento en verdad espectacular. En ninguno de esos años dejó de crecer la economía. Y en muchísimos de esos 50 años ese crecimiento estuvo acompañado por relativa estabilidad en los precios. En esos años, en esos 50 años, se modificó de manera importante la distribución del ingreso, que se hizo más equitativa. Baste considerar el reparto de la tierra, como en unos muy pocos años la mitad de la superficie de labor en México fue repartida, y automáticamente al repartirse la fuente de riqueza se repartió el ingreso. Se redujo también la pobreza y se multiplicó muchas veces los distintos índices de bienestar en materia educativa, en materia de atención a la salud, en fin, hubo mejoras. Obviamente no todo fue sobre ruedas y hubo todo tipo de problemas, pero en conjunto se puede decir que el país mejoró y que estas mejoras se dieron en un ambiente de paz social, a diferencia de lo que sucedió en muchas otras partes del mundo donde se vivió muy lejos de la paz social. Hubo problemas, no lo estoy negando, justamente en uno de mis libros que está aquí hablo sobre la distribución, la desigualdad existe todavía y sigue existiendo. Hubo cierta represión política, sin duda, pero no fue la norma. No fue la norma. Sí fue profunda en algunos momentos, pero no fue la norma como lo fue, por ejemplo, en algunos países europeos durante tantos años. Solo mencionar la península ibérica, que duraron 40 años bajo un régimen, o en América Latina los distintos gobiernos represores. En México hubo, pero no fue la norma, no fue la política de Estado como lo fue en otros países. De 1983 a la fecha,
30 años, un poco más de, alrededor de 30 años, las cosas han cambiado. De entrada hay un nuevo estilo, nuevo proyecto de crecimiento económico y social. Cambió el presidente Miguel de la Madrid que toma poder en 1982, en diciembre, tituló sus memorias con el siguiente: cambio de rumbo. Es el título de las memorias de Miguel de la Madrid, que yo pienso que son lectura obligatoria, como las memorias de los distintos presidentes, que casi todos han escrito sus memorias. Es, por así decirlo, lo que dice, como se dice en el hipódromo, ¿no? Viene de la boca del caballo, o sea, viene de quien hizo las cosas, y pues, por lo menos hay que saber lo que dice. Cambió mucho México, y en esos 30 años el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona, que en los 50 previos había sido de más del 3% al año, bajó a menos del 1% al año, con fluctuaciones muy bruscas a lo largo de esos 30 años, con una inflación indescriptible, sobre todo entre 83 hasta ya entrados los 90, donde los precios cambiaban más del 100% año con año. No sabía uno qué hacer y con cuánto dinero ir al mandado, porque cambiaban mucho los precios. Empeoró la distribución del ingreso y la riqueza, y aumentó el número de pobres. Ahorita estamos alrededor de, según Coneval, la comisión esta de evaluación de la política social, Coneval, habla de más de 50 millones de pobres. O sea, casi la mitad de la población viven en condiciones de pobreza. En 82 eran menos de 20 millones, mucho menos de 20. Se han multiplicado los pobres. Y en fin, llegamos a nuestros días, y para decirlo rápidamente, en palabras de José Ángel Gurría, que es el secretario general de la OECD y que fue secretario de Hacienda no hace mucho en México, hemos tenido un comportamiento económico mediocre. Son sus palabras, verdaderamente mediocre. En el periódico El Financiero, que lo reparten al subirse al avión, bueno, ahí estaba, yo lo tomé, yo no sé si lo reparten, ahí estaba puesto, y dije, pues, aprovecho. Tienen un suplemento que se llama Sexto Informe, Luces y Sombras. No es un documento oficial, es del periódico, sus distintos reporteros, analistas, y ya hacen un balance de este gobierno, de lo que ha hecho este gobierno. Y en efecto son luces y sombras. Y hay dos cuestiones que hay que destacar, porque son las sombras que más afectan a los llamados agentes económicos. El primero de ellos es que no ha habido crecimiento económico dinámico, y por tanto no se ha generado empleo. El empleo que se ha generado es informal, no es estable, seguro, cierto, con distintas prestaciones. Si no es un empleo informal,
Y la característica del empleo informal, ojo, no de los empresarios del empleo informal, los que hacen los discos, los que los fabrican, o las películas, esos son los empresarios, que son unos cuantos y son gángsters. No, la gente que está vendiéndolos en la calle. Eso y las galletitas y los chicles y los limpiabrisas, no el que controla los cruceros y uno tiene que dar un guante para poder limpiar parabrisas, sino hablo de los informales en general. Lo que los caracteriza son dos cosas: no saben de qué van a vivir mañana. Ojo, eso se dice fácil, pero y no tienen ninguna prestación. Y ese es el empleo que se ha generado. No ha habido crecimiento. Ha estado la economía prácticamente estancada. Sí, hay estabilidad más o menos de los precios, el tipo de cambio, dicen que hay muchas reservas internacionales, pero en el fondo no marcha la economía al ritmo que debe marchar. Y esto preocupa. Y la otra característica de las sombras, por cierto, aquí se habla de eso, y me imagino que van a salir muchos análisis de este tipo en los próximos días y meses, es la cuestión de la violencia. Se hablan las cifras más recientes del INEGI de más de 60,000 muertos en estos casi 6 años. Son cifras del INEGI, o sea, no de alguien que quiera hacer propaganda en contra del gobierno, ¿no? Es el INEGI, que es una entidad pública. Son muchos muertos. Y esto es, estas dos cosas: falta de actividad económica y falta y violencia. La combinación es explosiva. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué se dice? Se dice, y este es uno de los argumentos, porque siempre hay dos, se dice que las 3 reformas estructurales que puso en práctica el gobierno de México después de 1982 y que fueron la llamada apertura de la economía, su apertura al mundo. 2, la redimensionar el papel del Estado, fue la otra reforma estructural, que significó una reducción sustancial del papel que desempeña el Estado en la economía. La inversión pública se desplomó de representar más de la mitad de la formación de capital, ahora representa menos del 10%, lo que prevalece es en la medida en que la hay la inversión privada. Disminuyó mucho el gasto social, se vendieron las empresas públicas, qué sé yo, se redimensionó el papel del Estado. Y la tercera reforma estructural se dio en el sistema de banca y crédito, sistema financiero, donde se hicieron muchas cosas. Bueno, para empezar, el Banco de México se convirtió en autónomo, o sea, se desprendió el gobierno de un instrumento de política y supuestamente ahora está autónomo. El servicio de banca y crédito dejó de ser un servicio público concesionado y se convirtió tan solo en un servicio sujeto a autorización, como la licencia de un taxista. Te autorizo a que seas taxista o lo que sea.
Antes era un servicio público concesionado. Se desregularon tanto las tasas de interés activas como pasivas. Sí. Se desreguló mucho el sistema. O sea, estas tres grandes reformas estructurales que han articulado el proceso de expansión de México en los últimos 30 años, redimensionar el Estado, apertura y sistema financiero, no dieron los resultados que de ellas se esperaban. La economía, como ya mencioné, no creció. Se pensaba que al reducir, por ejemplo, la inversión pública iba a llenar el vacío, iba a colmar ese vacío que dejó la inversión pública a la privada. Pues no resultó así. Es decir, no creció la economía, ni tampoco hubo beneficio social generalizado, mejoras en las condiciones generales de existencia de la gente. No las hubo. Y entonces se argumenta, estas reformas estructurales no funcionaron porque les falta otras tres nuevas reformas estructurales, que al juntarse las tres de primera generación con estas nuevas tres de segunda generación, ahora sí va a funcionar bien las cosas, bien la economía. ¿Y cuáles son estas tres nuevas reformas estructurales? Se habla de la reforma laboral. La idea es flexibilizar el mercado de trabajo. Ahora regreso a esto. Se habla de la reforma energética, que en esencia lo que busca es abrir la actividad del petróleo a los particulares. Pero siempre ha estado abierta, ojo. Los particulares siempre han hecho muchas cosas en Pemex. Lo que pasa que ahora, además de hacerlas, quieren quedarse con lo que resulte de esa participación. O sea, si perforan, quieren quedarse con las reservas y el hidrocarburo que se saque. Y se habla también de la reforma hacendaria. Estas tres reformas estructurales de origen, más estas tres nuevas, nos dicen, ahora sí va a funcionar bien la economía. Sigue el argumento. Si se ponen en práctica estas tres nuevas reformas, el crecimiento de la economía va a ser más acelerado de lo que ha sido, que como ya mencioné ha sido mediocre, y que el bienestar de la población va a mejorar. No explican, estoy seguro que sí, porque lo he hecho con públicos similares, no se explica bien a bien qué quieren decir por estas tres nuevas reformas. Si uno preguntara en este momento, escriban en una página qué es, por ejemplo, la reforma hacendaria, estoy seguro que vamos a encontrar, o que no se sabe qué es lo que se piensa en esta materia, o que si se sabe, se tiene una idea muy vaga. Y tampoco dicen cuál relación existe, y la precisan, qué características tienen estas tres nuevas reformas
y el crecimiento económico, ese hilo que se supone que todos debemos aceptar. Debo decirles que todo el mundo habla de estas reformas estructurales. Aquí traje recortes de los periódicos del 27, del 28. Son recortes que los tomé yo de un periódico, pero que aparecieron en varios. Lo que pasa es que los recorté de este. La Arquidiócesis Primada de México, en el semanario que edita y que se llama Desde la Fe, dice: hay que sacar las reformas pendientes, la fiscal, la energética, la laboral, y ellos añaden una, la educativa. La educativa para ellos, se lo dicen, es que se le dé la oportunidad a las familias y a los muchachos a tomar o no, que ellos escojan si toman o no educación, ¿cómo se llama? Católica, doctrina católica. Eso es lo que quieren, porque ellos dicen, lo dicen, no estoy inventando, ellos dicen que el estudiante no puede escoger y se le está negando esa libertad de escoger. Ustedes saben muy bien que el artículo 3 constitucional establece las características de la educación en México, que debe ser laica, entre otras cosas. Bueno, esto es una recomendación que les hizo Carstens, que es el gobernador, ahora se llama, del Banco de México, a los legisladores del PRI, y dice, entre otras cosas, lo dijo allá en Chihuahua, que ya todo el mundo sabía cuáles eran estas reformas y que había que hacerlas, porque si no, no iba a marchar la economía. Una agencia financiera, Morgan Stanley, le preguntó a 30 despachos de economía. Saben ustedes que han surgido muchos en México estos despachos, de asuntos económicos, y los 30 despachos dijeron que las 3 reformas más importantes eran la energética, la laboral y la fiscal. No dijeron en qué consistía. Es decir, como si todo el mundo supiera de qué se trata. Ahora ya podemos hablar del presidente electo. Ya el tribunal anoche precisó que no había fundamento para la interpretación que pusieron los del movimiento progresista, y que el licenciado Peña Nieto era el presidente electo, y tengo entendido que hoy le dan ¿cómo se dice? La constancia. En su libro también habla de las reformas estructurales y menciona estas 3. Pero no les da amplio contenido. Por ejemplo, dice hay que abrir Pemex, pero no dice cómo y con qué características. ¡Ojo! En un libro que patrocinó el candidato del movimiento progresista de los 3 partidos de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, también habla de las mismas reformas. O sea, nos encontramos, estamos hablando del futuro del país, nos encontramos ante una situación en la que parece haber un consenso. Consenso no significa unanimidad,
Consenso significa mayoría. Y parece haber un consenso que hay que hacer reformas y que deben ser estas tres, repito, sin saber bien a bien de qué se trata. Este es el argumento, yo diría, de mayoría. En la minoría, yo me encuentro ahí, pero la superminoría, pensamos que lo que hay que hacer es un alto en el camino, por así decirlo, y en todo caso reformar las reformas hechas. Nadie está en contra de la apertura. Yo no estoy. Ya se dio y se vive en un mundo de apertura. ¡Qué bien! Pero nos hemos preguntado algunos de nosotros si podemos, yo he usado esta expresión, nacionalizar al mercado global. ¿Podemos hacer que el mercado global funcione a nuestro favor y así nacionalizarlo? Como ha funcionado el mercado global a favor de muchos, bueno, no de muchos, de algunos países. El mercado global ha funcionado a favor de India. El mercado global ha funcionado a favor de Corea. El mercado global ha funcionado a favor de China, de Brasil, es decir, de varios países, pero no de México. ¿Cómo podemos hacer que funcione a favor del país la apertura? Dejen dar un ejemplo. La apertura se inicia de manera importante con, no única y exclusivamente, pero una de las características de la apertura fue la maquila, que consiste en importar piezas sueltas, ensamblarlas y exportarlas de nueva cuenta. México, ustedes lo saben muy bien, la maquila ha crecido a un ritmo espectacular en estos últimos 30 y tantos años. Y lo único que hicimos fue dejar que se importaran las piezas, promover el ensamble y volverlas a sacar del país, pero ya ensambladas. Esto en la industria de la confección es muy notable. Los trapos se juntan, se hace lo que tenga que hacerse y se exporta. ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, India y cómo lo hizo, por ejemplo, China? Dijeron, muy bien, el primer año importas todo y luego lo exportas. Pero el segundo, nada más vas a importar 90. Y el 10% del contenido de las piezas las vas a comprar del mercado interno. Y el tercer año será el 20%. Y así sucesivamente. Es decir, la maquila no es nada más importar piezas, ensamblarlas y sacar el producto terminado, sino incorporar a la producción nacional eso que se está exportando. Esos son parte de las reglas del juego, porque lo único que hacemos en México es exportar mano de obra sin que salga del país. Eso es la maquila en México. La maquila en otras partes, no en muchas, pero en otras partes, porque la mayoría es como en México, en otras partes sí aprovecha de la mano de obra barata, pero también empieza a beneficiar al mercado interno. La inversión extranjera. La inversión extranjera, por aquí traía yo una cosa, estas cosas que a mí me gusta mucho andar con recortes. El 30 de agosto ayer en el periódico Reforma, el que dirige la página económica del periódico Reforma, que es Enrique Quintana,
hace la pregunta, ¿qué inversión llega a México? De fuera, ¿no? Pues en 2012, sus datos, me imagino que están bien, la inversión en cartera, o sea, inversión en el mercado accionario y de valores, fue de 33,000 millones de dólares que llegaron. Y la inversión productiva, ya sea nuevas fábricas o compra de negocios en marcha, como se compraron los bancos o se acaba de vender la Modelo, ¿no? Bueno, parte de la Modelo, la cervecería. Apenas 9,000, menos de la tercera parte. Bueno, esta de inversión de cartera es especulativa. Bueno, en algunos países dicen, no, yo no quiero esta inversión, yo quiero inversión que venga a hacer fábricas. Si no, pues ¿para qué? ¿Me explico? O sea, sí hay opciones en el mercado global. Es decir, no estamos predeterminados a una sola política. No existe ni la teoría económica con mayúsculas, ni la política económica con mayúsculas. Existen muchas otras teorías económicas y muchas otras políticas económicas. Este es el tema de la revolución de los ricos, cuando voy a hacer breves comentarios después. Existen. La economía no es como la física, que es acumulativa, que lo más reciente ya incorpora el pasado. De la ciencia, ¿no? No, la economía es competitiva, existen distintas opciones teóricas y prácticas. No es acumulativa como la física, aunque a algunos economistas les gustaría, porque se sienten así como realizados, en que fuese acumulativa. Ese es el planteamiento, pues, de estos. Hay que hacer nuevas reformas para que la economía crezca. Nosotros sostenemos en minoría que hay que reformar las reformas. La apertura, ya comenté, redimensionar al Estado. Sabemos que ya bajó, pero no quiere esto decir que ya siga bajando. Y si hay cosas que hacer y no las hacen los demás, que las haga el Estado. Digo, como se hizo y se hace en muchas partes del mundo. Pero la idea que ha prevalecido es que el Estado lo hace mal y que es corrupto. Entonces esta idea está tan generalizada que de veras es difícil argumentar a favor de acciones del Estado. ¿En qué consiste estas reformas que ahora se dicen? De lo poco que se dice en materia laboral es flexibilizar el mercado de trabajo para abaratar la contratación de mano de obra y abaratar el despido. Ustedes saben que hoy por hoy está normada por la Ley Federal Electoral los términos de la contratación y también los términos del despido y la movilidad en el trabajo de la mano de obra contratada. Está normado. Se argumenta que hay que desregularlo, que hay que abrirlo para que haya libertad y de paso amolar a los sindicatos, que ya de por sí están muy golpeados, porque también se confunde mucho a un líder sindical con la idea del sindicato. Quizás el ejemplo más generalizado sea el de los maestros. Los maestros es un sindicato viejo, antiguo, luchón, con gente muy buena, y puede tener una dirigencia que ahora deje algo que desear o mucho que desear, ya depende de cada quien. Pero no hay que irse contra el sindicato de maestros, ni con el sindicato de petroleros, ni con los sindicatos. Yo creo que hay que luchar por ellos,
ya de por sí muy golpeados. La proporción de trabajadores sindicalizados dentro de los trabajadores es cada vez menos, disminuye. Defienden los intereses de los trabajadores. Yo no me explico cómo y cuál es el mecanismo a partir del cual se argumenta que hay que flexibilizar cuando más de la mitad de los trabajadores en México son informales. Si hay algo flexible en un mercado es ese. Cuando las condiciones de trabajo en las pocas actividades donde hay sindicatos en muchos de ellos esos sindicatos son blancos. O sea, líderes charros, como decíamos antes, y hacen lo que quieran. Es decir, no parece haber una relación entre una cosa y otra. Aquí se contrata como quiere, cuando quieren. ¿Qué se quiere con la reforma hacendaria? La reforma hacendaria busca, desde lo que uno puede entender, dos cosas. Una, eliminar tratamientos especiales, como por ejemplo en el IVA, los alimentos y las medicinas. Y en otros impuestos no hay tratamientos especiales. Y otro, moverse hacia tasas únicas en materia tributaria. Una única tasa, hoy tenemos 4 en el IVA, tasa 0, tasa exenta, tasa 16 y la de la frontera 11 o qué es? 11 y 11, tenemos 4 tasas en el IVA. No, hay que ceder una y generalizada. Y también en el impuesto sobre la renta, una sola tasa. Cuando se introdujo el IETU, hace 3 años, en la exposición de motivos se decía que el IETU, tasa única, impuesto a tasa única, es IETU, iba a sustituir al impuesto sobre la renta. Iba a ser una tasa, lo que llaman los americanos un flat rate. ¿Y qué se entiende? Y de esta manera los impuestos son indiferentes, es decir, no son neutrales, porque si hay una sola tasa para todo, su efecto en la economía es neutral, es indiferente. ¿Y qué se entiende por reforma energética? Bueno, en el sector eléctrico ya no puede estar más abierto. Ahorita como el 60% de la generación de energía eléctrica la realizan los particulares que la venden a la CFE para que la distribuya. Eso está, los datos al centavo muy puntuales están en la página de la CFE. Ellos compran como el 60% de la energía que distribuyen. Y por lo que hace a Pemex, lo que se quiere es no solo hacer la refinería, por ejemplo, sino operarla y beneficiarse del proceso, que es un negocio muy redituable, porque si no fuese redituable no estarían peleándolo tanto, salvo que ustedes piensen que la gente regala el dinero, y por lo general eso no sucede. No son hermanas de la caridad. Quieren la refinería porque da muy buenos resultados contra lo que generalmente se dice. Quieren, por ejemplo, hacer la perforación. Decían que Pemex no sabía hacer perforación en aguas profundas.
creo que la prensa ayer o antier nos dice que a no sé cuántos 2.700 metros se está ya perforando y bien, o sea que por lo visto sí se sabe, por lo visto, o sea, aquí no es que es siempre el mejor argumento, por lo visto sí se sabe, y van a sacar no sé cuánto. No, lo que quieren es hacer la perforación los particulares, no por contrato, como Pemex a veces lo hace. Pemex les da perforación por contrato a los particulares, pero es un contrato y el beneficio total es para Pemex. No quieren hacer la perforación y quedarse con una parte del petróleo. Eso se llaman inversiones de riesgo compartido. Todo esto se argumenta nos va a llevar a la prosperidad de un día para otro. Yo pienso que la situación económica actual de México y sus perspectivas va a depender mucho de lo que se haga. Si se hace lo mismo que se ha venido haciéndose, habrá los mismos resultados. Eso es casi aritmético, de segundo de primaria. Si se hace lo mismo, los mismos resultados, o sea, crecimiento mediocre, sin empleo y sin ¿cómo se llama? Y sin crecimiento económico y sin bienestar. 50 millones de pobres serán más mañana. Si se modifican nada más en el margen las cosas, puede ser, si esas modificaciones son a favor de los particulares, del empresario, entonces puede ser que haya mayor inversión privada. Entonces puede ser que haya mayor crecimiento, porque al final de cuentas la acumulación de capital es lo que determina la expansión de una economía. Vamos a ver qué pasa. Nosotros sostenemos, y aquí estoy usando la primera persona del plural, porque sacamos un documento, que lo mencionó el doctor Figueroa, en la universidad, el llamado Grupo Central. Si ustedes se meten a la página de la UNAM, de la UNAM en México, ¿no? Hay una pestaña, creo que así se dice. Yo no soy muy abusado en estas cosas, es más, sé muy poco de esto de pestañas y todo, pero si aprieta uno el botón que se llama Nuevo Curso de Desarrollo, preparamos el Grupo Central de la UNAM, somos 17 personas, preparamos una opción de política económica para tener un mayor crecimiento acompañado con justicia social. La tesis general es distinta a la prevaleciente. La prevaleciente es: vamos a generar riqueza en la medida en que ésta se pueda generar, mucha, poca, regular, y después distribuir. La tesis que sostenemos nosotros es: vamos a distribuir para crecer. Solo con un mercado interno fortalecido, robusto, con buenos salarios, con producción abundante de alimentos, con
derechos sociales universales, no segmentados como existen, vamos a poder crecer. Si nosotros, para dar un solo ejemplo, aseguramos a todos los mexicanos el derecho a ser atendido en materia de salud gratis y el derecho de todos los mexicanos a tener un servicio educativo, y si garantizamos pensión universal, no estoy diciendo cosas que no se hagan, se hacen en muchos países. Ahorita están bajo muy fuerte ataque en el mundo, sobre todo europeo. Obama fue derrotado cuando propuso su derecho universal a la salud. Lo derrotaron los republicanos. O sea, son cosas que se proponen y en muchos países se hacen. Esto es lo que proponemos. Entonces, a un nivel de ingreso dado, el que tenemos, lo que estamos gastando, por ejemplo, en servicios de salud, lo que gastamos en servicios educativos, lo que gastamos para pensión, lo que se llama el cochinito o los ahorros, automáticamente se libera para destinarse al consumo de otras cosas, porque ya no lo vamos a tener que gastar a ese mismo nivel de salario. Entonces eso multiplica el mercado interno. Si nosotros tenemos una política salarial por encima de los movimientos en los precios y no por debajo, como es lo que se ha hecho, pues vamos a tener poder adquisitivo creciente. Esto, por ejemplo, lo hicieron durante muchos años en Brasil el presidente Lula, con salarios en términos reales que crecían año con año, pues mejoraban las condiciones de existencia. En fin, distribuir para crecer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir, en primer lugar, que sí hay opciones, que el futuro de la economía mexicana va a depender de las opciones que se tomen. Si no hay variación, tendremos lo mismo. Y si hay cambios, pues los resultados serán en función de esas medidas que se adopten. Yo pienso que si se liberaliza el mercado de trabajo, pues entonces la participación de los salarios en el ingreso va a disminuir y las prestaciones de los trabajadores van a disminuirse. Acuérdense ustedes algo que es básico y que esto data de los años 70. En México, a partir de los 70, con distinta intensidad, dependiendo la actividad, fueron creciendo en paralelo los dos componentes actuales del salario: el directo a la nómina, porque así se dice, y las prestaciones. Ahorita, por ejemplo, se está discutiendo el contrato colectivo. Esto lo sé porque yo soy miembro de la Comisión del Presupuesto de UNAM. Se está discutiendo la negociación colectiva. Bueno, se discute el aumento directo a la nómina. Aquí ustedes lo saben también, ¿no? Es igual. Y luego las prestaciones, entonces 4% directo al salario y 3% en prestaciones. Entonces se arma el paquete de 7. Bueno, si se flexibiliza, le van a dar en la torre a los sindicatos, que son los únicos que luchan por proteger. Se dice que los sindicatos hacen que nuestra economía no sea competitiva. Si ustedes ven la lista de los productos que exportamos, empezando por minería,
automotriz, y así seguimos, pues vemos que si exportamos más de 350,000 millones de dólares, ojo, 350,000 millones de dólares, que no es poco, son en industrias donde hay sindicatos fuertes. Pues ¿cómo que no somos competitivos? Pues por lo visto sí. Una vez más el argumento por lo visto. Cambiar la política puesta en... Es que empiezo yo y no hay quien me calle. ¿Podría usted callarme, doctor? No, está el público muy atento. No. Que no es fácil cambiar. La relación de fuerzas no es favorable. El convencimiento de que estamos en la ruta adecuada es enorme. Yo escribí este libro junto con Jorge Ibarra. Aquellos que han leído mi libro Estado y Desarrollo, ahí está anunciado este trabajo, La Revolución de los Ricos. Tiene un título pues un tanto fuerte, pero no es un título, aunque lo parezca, ni conspirativo ni maniqueo. En la década de los años 70, y ya termino, vemos que hay un quiebre en la distribución del ingreso. 73-75. La participación de los más ricos en el ingreso, que venía bajando desde la década de los años 20 del siglo pasado y se aceleró la caída después de la Segunda Guerra Mundial y llegó a tan solo ser como el 18-20% del ingreso, quiebra y se empieza a recuperar y llega en la actualidad a la participación que tenía en la década de los años 20, 100 años después. Es una V, recuperan su ingreso. Esto lo leí y dije, pues hay que investigarlo. ¿Qué fue lo que se hizo para recuperar el nivel de ingreso? Y lo que se hizo, y de esto trata el libro, es de influir en la política económica de los estados. Bueno, esta caída en el ingreso se da en todas partes, En algunos Estados Unidos es todo un escándalo. Lo que hicieron fue influir en la política económica que se instrumenta para que fuese más a modo a sus intereses y para que los beneficiara. El caso más generalizado es la baja en los impuestos. Lo menciono porque es lo que más se discute en Estados Unidos en este momento y en Inglaterra y en otras partes, en España. Por ejemplo, sí, cómo lograr que la política que se instrumente en los distintos estados nacionales los beneficie. No, repito, no es una conspiración, es una... Ahí surgió el consenso de manera espontánea porque querían recuperar la participación en el ingreso. Entonces, de lo que se trata este libro es de explicar ese fenómeno y contestar las siguientes. Es un libro de teoría económica a pesar del título, pero teoría económica muy accesible. Yo no podría hacerlo de otra manera. Déjenme leerles unas 10 líneas.
y ya termino. ¿Cómo es que los ricos impusieron en las distintas sociedades la moral del mercado? ¿Cómo es que lograron elevar nuevamente a un primer plano la muy discutida idea de que la búsqueda del interés individual, al sumarse, resulta en una mejora del conjunto de la sociedad? Es lo que enseñan en teoría económica. Seguramente los que estudian aquí están diciendo que si uno maximiza el beneficio personal, se va a maximizar el beneficio del conjunto. Es la teoría económica a modo actual. No estoy inventando. Es la teoría que se enseña en los libros de texto que seguramente ustedes están leyendo. ¿Cómo es que lograron convencer a las muy diversas sociedades que un sistema que se basa casi absolutamente en la propiedad privada, los contratos y la iniciativa individual proporciona el mejor camino? ¿Cómo es que se transitó de una época en donde, en el marco de una economía mixta, el Estado tenía una amplia injerencia en el funcionamiento de la economía, a otra en que las ideas de libre mercado, la competencia, la privatización, la desregulación de la actividad que ahora predominan en el mundo, existen? Esto ha sucedido aquí y en China. Bueno, China no, es un caso muy especial, es comunista, pero aquí y en India y en Inglaterra, en todas partes. ¿Cómo impusieron estas ideas los ricos sobre la enseñanza de la economía y el diseño de la política económica? ¿Cómo es que lograron los multimillonarios aumentar tan notablemente su participación en la riqueza y en el ingreso? Hay un dato, aquí se cita, que es una lista periodística de la revista Forbes, cómo a lo largo de los años no solamente van aumentando los multimillonarios, sino van aumentando el mínimo que se requiere pasar en esa lista, y cómo los que más tienen han llegado a cantidades que a mí por lo menos se me escapan, no puedo ni siquiera imaginarme que son 70 mil millones de dólares, ¿no? No me cabe en la cabeza esa cantidad, solo manejando cifras macroeconómicas, pero no. Finalmente, ¿cómo es que consiguieron el prestigio de que hoy gozan? Porque haya que tienen prestigio. De esto trata el libro, porque de una de las formas que lo consiguieron los ricos para imponer sus ideas en la política económica fue a través de privilegiar e impulsar lo que los economistas llamamos el pensamiento neoclásico neoliberal. Esta idea de la productividad marginal, esta idea de que si actuamos en nuestro beneficio y queremos maximizar nuestro bienestar, en el proceso vamos a maximizar el bienestar del conjunto de la sociedad. Esta idea de la libertad, que es muy atractiva, nos dicen, nosotros somos auténticamente libres y escogemos. Somos autónomos y libres cuando consumimos. Pues quién sabe si realmente lo somos. A mí nunca me han preguntado ni el color de la corbata, ni la anchura de la corbata. A mí me la han impuesto. Y a mí me han impuesto casi todo lo que consumo. Autónomo yo, ¿no es cierto? No soy soberano.
Hay un libro escrito hace más de 30 años, casi 40, que se llama Libre para escoger, Free to Choose, escrito por Friedman, que le dieron el Premio Nobel de Economía. Estas ideas son muy poderosas. Las ideas de los economistas, imagino que aquí habemos algunos, son muy poderosas. Porque una idea se convierte en una política. Y si yo digo que la política tributaria debe ser neutral, para que no influya ni conduzca la marcha de la economía, sino debe ser neutral, lo que estoy diciendo es que debe haber un impuesto a tasa única, porque así es neutral. Y entonces los impuestos no deben ser progresivos y gravar más, proporcionalmente más a quien gana más. Eso es lo que quiere decir neutralidad, que se convierte en política. Si yo digo que cada quien debe determinar lo que quiera, porque son libres y es el mercado el que lo define, las comisiones que se cobran y en los bancos, pues, le cobran a uno hasta por entradas, le cobran a uno por tener su dinero en los bancos, no por prestar, que es lo lógico, no, por depositar le cobran a uno, por lo menos a mí me cobran. Mi cuenta de cheques me llega con no sé cuántas listas de comisiones, no por el número de cheques expedidos, ¿no? Porque supuestamente les cuesta mucho trabajo llevar mi cuenta, pues ni que juega la cuenta de Pemex, ¿no? Lo mío es sumas y restas elementales. Muchas gracias, me excedí, doctor.